La brisa salada de la mañana del 1 de diciembre de 1948 soplaba con una suavidad engañosa sobre la arena de la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. Aquel amanecer, que parecía destinado a ser simplemente el inicio de otra jornada estival en la posguerra, guardaba en su regazo uno de los enigmas más profundos y fascinantes de la historia moderna. Todo comenzó con un hallazgo aparentemente banal. Un hombre yacía recostado contra el muro de contención del paseo marítimo, con las piernas extendidas y los pies cruzados, como si hubiera decidido entregarse al sueño mientras contemplaba el horizonte. Los primeros transeúntes que lo vieron la noche anterior, una pareja que paseaba bajo la luz de la luna, pensaron que se trataba de un borracho durmiendo la mona o de alguien disfrutando del aire fresco. Sin embargo, cuando el sol comenzó a calentar las rocas a la mañana siguiente, la inmovilidad absoluta del individuo llamó la atención de un joyero que pasaba por allí. Al acercarse, descubrió que aquel hombre no estaba descansando, sino que la vida lo había abandonado hacía horas, dejando tras de sí un cuerpo que desafiaría las mentes más brillantes del mundo durante más de 7 décadas. El cadáver correspondía a un individuo de complexión atlética, de unos 40-50 años, vestido con una pulcritud que resultaba casi discordante con el entorno arenoso. Llevaba una camisa blanca impecable, una corbata roja y azul, pantalones de vestir marrones y una chaqueta gris de doble botonadura, a pesar de que el calor del verano australiano sugería una vestimenta más ligera. Sus zapatos estaban perfectamente lustrados, sin rastro de haber caminado largas distancias por la playa. Pero lo más inquietante no era lo que el hombre llevaba puesto, sino lo que faltaba. Cuando los investigadores de la policía de Adelaida comenzaron a revisar sus pertenencias, se encontraron con un vacío absoluto de identidad. No había billetera, ni pasaporte, ni tarjetas de identificación. Todas las etiquetas de su ropa habían sido arrancadas con una precisión quirúrgica, eliminando cualquier rastro de los establecimientos donde habían sido adquiridas. Era como si el hombre hubiera intentado borrarse a sí mismo del tejido de la sociedad antes de exhalar su último suspiro frente al mar. La autopsia realizada por el Dr. John Dwyer añadió más capas de misterio a un caso que ya nacía envuelto en sombras. A pesar de su apariencia saludable y sus músculos bien desarrollados, que sugerían que podría haber sido un deportista o un bailarín, el interior de su cuerpo contaba una historia diferente. El médico encontró una congestión masiva en el vaso y el estómago, junto con indicios de una hemorragia interna que apuntaba a un posible envenenamiento. Sin embargo, los análisis toxicológicos de la época no lograron identificar ninguna sustancia extraña en su sistema. Los expertos se preguntaban cómo era posible que un veneno tan potente para matar a un hombre tan robusto no hubiera dejado rastro alguno. Se barajó la posibilidad de un compuesto extremadamente volátil o de un agente químico desconocido para la ciencia forense de 1948, lo que alimentó de inmediato las teorías sobre el espionaje en una Australia que se encontraba en el centro de las tensiones iniciales de la Guerra Fría. A medida que los días se convertían en semanas, la policía intensificó la búsqueda de pistas que pudieran revelar quién era aquel extraño. En enero de 1949, un hallazgo en la estación de tren de Adelaida pareció abrir una puerta a la esperanza. Se encontró una maleta marrón que había sido depositada en la consigna el día anterior al descubrimiento del cadáver. Al abrirla, los agentes hallaron una serie de artículos personales que guardaban una inquietante similitud con la meticulosidad del muerto de la playa. Había más ropa con las etiquetas quitadas, excepto por unos pocos artículos que llevaban el nombre de Kean o Tejein o Kean. Sin embargo, tras investigar a todas las personas desaparecidas con ese apellido en los países de habla inglesa, la pista resultó ser un callejón sin salida. Los investigadores concluyeron que el nombre podía haber sido una pista falsa, dejada intencionadamente por el hombre de Somerton para despistar a las autoridades. Dentro de la maleta también había herramientas de costura, un hilo de color naranja que coincidía exactamente con las reparaciones encontradas en los pantalones del cadáver, y un cuchillo de mesa transformado en un instrumento afilado, lo que reforzaba la idea de que aquel hombre era alguien que sabía cuidar de sí mismo en el anonimato. Pero el descubrimiento más icónico y enigmático estaba por llegar. Meses después del entierro del hombre en una tumba sin nombre,
Los forenses realizaron un último y minucioso examen de la ropa que llevaba puesta el día de su muerte. Escondido en un bolsillo secreto, cosido dentro del forro de sus pantalones, encontraron un pequeño trozo de papel enrollado con una fuerza asombrosa. Al desenrollarlo, leyeron dos palabras impresas con una tipografía elegante, Tamam Shud. La frase, que en persa significa finalizado o terminado, era el cierre de los versos del Rubaiyat de Omar Khayyam, una obra poética del siglo XI que trata sobre la brevedad de la vida y la importancia de vivir el presente. Este hallazgo transformó el caso criminal en un rompecabezas literario y criptográfico de dimensiones internacionales. La policía lanzó una campaña masiva para encontrar el libro del que se había arrancado aquel trozo de papel. Y para su sorpresa, un hombre se presentó afirmando que había encontrado una edición rara del Rubaiyat en el asiento trasero de su coche, el cual había dejado aparcado cerca de Somerton Beach, justo en la fecha de la muerte. Al inspeccionar el libro entregado por el ciudadano, los detectives encontraron algo que haría palidecer a los mejores criptógrafos militares. En la contraportada, escritas a lápiz con trazos tenues, había 5 líneas de letras en mayúsculas que parecían formar un código indescifrable. Las letras no seguían ningún patrón lingüístico conocido, y a pesar de la intervención de la inteligencia naval y de expertos en claves de guerra, el significado de aquel mensaje permaneció oculto durante décadas. Junto al código, había un número de teléfono que no figuraba en los registros públicos. Este número llevó a los investigadores hasta una joven enfermera llamada Jessica Thompson, que vivía a pocos pasos de la playa de Somerton. La reacción de la mujer al ser interrogada fue el primer indicio de que el misterio tenía un rostro humano y doloroso. Aunque negó conocer al hombre fallecido, los testigos afirmaron que estuvo a punto de desmayarse cuando vio el busto de yeso que la policía había hecho del cadáver para facilitar su identificación. Jessica, a quien la prensa llamó durante años simplemente Jestin, se llevó sus secretos a la tumba, pero su comportamiento evasivo dejó claro que había una conexión emocional que no se atrevía a confesar. La sombra del espionaje se proyectó con fuerza sobre el caso durante los años 50 y 60. Australia era en aquel entonces un tablero de juego para los servicios de inteligencia británicos y soviéticos, especialmente debido a las instalaciones de investigación de misiles en Woomera. El hecho de que el hombre no tuviera identidad, que su ropa careciera de etiquetas y que portara un código indescifrable encajaba perfectamente en el perfil de un agente encubierto que había sido eliminado. Algunos especulaban que su muerte fue un suicidio asistido o una ejecución silenciosa. Las teorías crecieron como la espuma. ¿Era un desertor ruso? ¿Un espía británico que sabía demasiado? ¿O quizás un amante despechado atrapado en una red de intrigas internacionales? La figura del hombre de Somerton se convirtió en un mito cultural, representando la fragilidad de la identidad humana frente a las fuerzas invisibles del poder estatal. Sin embargo, detrás de la fachada de la intriga geopolítica, siempre latió una historia más íntima. Muchos investigadores independientes, fascinados por el caso, comenzaron a centrarse en la vida privada de Jessica Thompson. Se descubrió que tenía un hijo, Robin, cuyas características físicas, como la forma de sus orejas y una anomalía dental rara conocida como hipodoncia, coincidían de manera asombrosa con las del hombre de Somerton. La posibilidad de que el fallecido fuera el padre biológico de Robin y que hubiera viajado a Adelaida para reclamar su lugar en la vida de Jessica o para ver a su hijo por última vez añadió una capa de tragedia romántica al misterio. Esa teoría sugería que el código y el poema no eran mensajes de guerra, sino palabras de despedida de un hombre con el corazón roto que eligió morir cerca de la mujer que amaba, pero que no podía tenerlo. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la tecnología comenzó a ofrecer herramientas que los investigadores de 1948 ni siquiera podían soñar. El profesor Derek Abbott, de la Universidad de Adelaida, se convirtió en la figura central de la búsqueda moderna de la verdad. Con una tenacidad casi obsesiva, Abbott comenzó a recopilar cada fragmento de evidencia disponible, desde los registros genealógicos hasta el hadrón residual encontrado en los cabellos atrapados en el busto de yeso del hombre. Su investigación no solo era académica, su compromiso con el caso lo llevó a conocer a Rachel Egan,
la nieta de Jessica Thompson, con quien acabó casándose, uniendo así su destino personal con el mismo misterio que intentaba resolver. Juntos presionaron a las autoridades para que permitieran la exhumación del cuerpo, que descansaba bajo una losa de cemento en el cementerio de West Terrace, con una inscripción que simplemente decía: «Aquí yace el hombre desconocido que fue encontrado en la playa de Somerton». En el año 2021, finalmente se concedió el permiso para la exhumación. Fue un momento de gran carga simbólica, ya que los restos de aquel hombre volvían a la superficie después de haber pasado más de 7 décadas bajo tierra. Los científicos forenses extrajeron muestras de ADN de los huesos, enfrentándose al desafío de trabajar con material genético degradado por el paso del tiempo. Mientras el laboratorio procesaba los datos, la expectación mundial crecía. No se trataba solo de resolver un crimen, sino de devolverle su nombre a alguien que había sido una sombra durante la mayor parte de un siglo. La genealogía genética, la misma técnica utilizada para atrapar a asesinos en serie famosos, se aplicó ahora para reconstruir el árbol genealógico del hombre de Somerton, rastreando vínculos con personas vivas a través de bases de datos internacionales. En julio de 2022, el profesor Abbott y la genealogista Colleen Fitzpatrick anunciaron al mundo que el misterio había terminado. El hombre de Somerton tenía un nombre: Carl Charles Webb. No era un superespía internacional ni un asesino de la Guerra Fría, sino un ingeniero eléctrico de Melbourne que había desaparecido de la vista de su familia y amigos años atrás. Webb nació en 1905 y había tenido una vida marcada por la normalidad hasta que algo se quebró. Se descubrió que había estado casado con una mujer llamada Dorothy Robertson, de quien se separó tras un matrimonio turbulento. Los registros indicaban que Carl era un hombre con una personalidad compleja, aficionado a las apuestas de caballos y curiosamente a la poesía, lo que explicaba su conexión con los versos de Omar Khayyam. La resolución del caso trajo consigo una mezcla de alivio y melancolía. Al identificar a Carl Webb, se desmantelaron muchas de las teorías de conspiración que habían alimentado la imaginación popular durante décadas. Webb no era un peón en un juego de ajedrez global, sino un hombre solitario que, por razones que solo él conoció en sus últimos instantes, decidió viajar cientos de kilómetros lejos de su hogar para terminar sus días en una playa desconocida. La falta de etiquetas en su ropa, que tanto se había interpretado como una táctica de espionaje, cobró un nuevo sentido bajo la luz de su vida personal. Quizás era simplemente un hábito de un hombre que buscaba el anonimato o que sufría una crisis existencial profunda tras el colapso de su matrimonio. Sin embargo, el descubrimiento de su identidad no cerró todas las preguntas. Todavía queda el enigma de qué fue exactamente lo que le causó la muerte. Aunque la DON nos dio su nombre, la ciencia forense de su tiempo pudo haber fallado en detectar un suicidio por ingesta de alguna sustancia casera o un fallo cardíaco repentino inducido por el estrés y la soledad. Tampoco se ha esclarecido del todo si Jessica Thompson fue realmente el motivo de su viaje a Adelaida, aunque la proximidad de la casa de la enfermera a la playa de Somerton sigue siendo una coincidencia demasiado poderosa para ser ignorada. El hecho de que Webb estuviera en una ciudad donde vivía una mujer que parecía reconocerlo, sugiere que la tragedia de Somerton fue, en última instancia, una historia de amor, pérdida y el deseo desesperado de encontrar un lugar al cual pertenecer. El legado del hombre de Somerton perdura como un recordatorio de que cada individuo tiene una historia que merece ser contada. Durante 74 años, Carl Webb fue un símbolo de lo desconocido, una página en blanco, donde el mundo proyectó sus miedos y fantasías sobre la intriga y el secreto. Hoy, su tumba ya no está vacía de significado. La historia de Carl nos enseña que, incluso en la era de la información masiva, hay rincones del alma humana que permanecen oscuros, y que la búsqueda de la verdad es una de las pulsiones más fuertes de nuestra especie. El esfuerzo incansable de científicos, historiadores y ciudadanos comunes por descubrir quién era aquel hombre sentado en la arena es un testimonio de nuestra necesidad colectiva de justicia e identidad. Al mirar hacia atrás, hacia aquella mañana de 1948, podemos imaginar a Carl Webb contemplando las olas por última vez. Quizás en su mente resonaban las palabras del Rubaiyat:
recordando que todo lo que empieza debe terminar, y que la vida es un viaje fugaz entre dos oscuridades. La arena de Somerton ha guardado muchos secretos, pero el de su habitante más famoso ha sido finalmente devuelto a la luz. La historia de Tamam Shud no es solo la crónica de un cadáver en la playa, sino un drama épico sobre la persistencia de la memoria y la capacidad de la ciencia para reconstruir los fragmentos rotos de una vida. Carl Webb ha dejado de ser un fantasma para convertirse en un hombre de carne y hueso, con una familia que ahora sabe dónde descansa y un mundo que, por fin, puede pronunciar su nombre con la reverencia que merece toda vida humana, por muy silencioso que haya sido su final. El caso del hombre de Somerton se cierra así como una de las investigaciones más largas y complejas del registro criminal. A través de las décadas, cambió la forma en que entendemos la medicina forense y la importancia del registro civil. Pero más allá de los avances técnicos, lo que permanece es la imagen de un hombre impecablemente vestido, solo ante la inmensidad del océano, recordándonos que todos, de alguna manera, somos viajeros buscando un puerto seguro, y que a veces el final más silencioso es el que resuena con más fuerza a través de los siglos. Carl Charles Webb ya no es un misterio, es una lección sobre la fragilidad de nuestra existencia y el poder inquebrantable de la verdad para emerger, incluso desde las profundidades más oscuras del pasado.